A continuación le damos la cordial bienvenida a Tamara Hidrobo, migrante y analista política. Primero preguntándote, Tamara, sobre este hecho que también ha conmocionado al mundo entero y es sobre la muerte del Papa Francisco. Bienvenida. Gracias, Frank. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen. Gracias por el espacio. Sí, te estaba escribiendo por el WhatsApp y no llegan los mensajes. Yo decía, qué raro, qué raro. Hay cosas raras. 2025 creo que va a ser un año donde nos vamos a encontrar en una despedida de estos grandes pensadores, de grandes seres humanos que nos dejan muchas reflexiones, muchos legados, sobre todo de humanidad, de esto que estamos perdiendo continuamente. Yo creo que el Papa Francisco, más allá de quienes ejercen la religión católica u otra religión o ni siquiera ninguna religión, no podemos quedarnos indiferentes a todas las enseñanzas y reflexiones de un papa que se atrevió también a cuestionar toda la estructura de poder de una institución como la Iglesia Católica. No es un papa cualquiera, es un papa que creo que reestructuró todos los principios de la iglesia, además siendo el primer papa latinoamericano y además jesuita, con todo lo que eso implica en términos de valores, de visión de la iglesia, pero también de la justicia social, de la humanidad, de trabajar por quienes más lo necesitan, por las personas menos favorecidas en el mundo y cuestionar mucho los poderes de la riqueza, los poderes también de los medios de comunicación. Creo que uno de los grandes elementos que se han ido rescatando a partir del anuncio del fallecimiento del Papa Francisco fue sus posturas muy críticas dentro de la iglesia, pero también con uno de los poderes que se controlan y se manejan en todos los estados de alrededor del mundo, que son los medios de comunicación, la opinión, lo que es la calumnia, lo que es utilizar el poder de la palabra no para respetar, para instruir, para politizar, para debatir, sino para destruir, para atacar, para arrebatar honras de la gente. Y yo creo que la enseñanza de él nos remueve mucho a las personas que al menos estamos del lado de la orilla, que creemos en la equidad de derechos, igualdad de oportunidades, porque consiste en trabajar por las personas más necesitadas y reconocer además esas inequidades y las razones por las cuales se dan esa inequidad y hacer algo al respecto. Cuando tienes poder, cuando tienes todo el protagonismo, cualquiera, yo siempre digo de forma coloquial, cualesquiera que este sea el poder, tienes que tener mucha responsabilidad, pero tienes que ejercerlo justamente para tener un ecosistema de equidad, de igualdad. Y las enseñanzas, las posturas, los debates que el Papa Francisco dio durante los 12 años de papado que tuvo, nos lleva a eso, a las reflexiones. Se va un grande de la humanidad. Yo siento que este año, como él, tenemos a otro hombre maravilloso que también va a dejar un legado inigualable, que sabemos que está enfermo y que está resistiendo, que es Pepe Mujica. Y yo decía, este año puede que nos toque despedir a dos grandes de, del, de la lucha social además con consistencia, con persistencia y con conciencia, que eso es, parece lo que estamos perdiendo ahora, esta conciencia política de análisis sobre lo que nos toca luchar por la equidad de derechos de igualdad de oportunidades. ¿Qué legado le deja al mundo entero el Papa Francisco? Y tomando en consideración todas las cuestiones y reformas que se ha venido dando, incluyendo el ser austero en su funeral, porque él quitó desde el inicio algunas cuestiones que eran grandilocuentes o muy, ¿cómo decirlo? Parafernalia, ¿no? De poder. Exactamente. ¿Y qué es lo que le deja al planeta y en todos los sentidos, ¿no? Incluyendo también el tema de otras religiones, ya no tanto de conflicto, sino de acercamiento. Quizás eso sería lo principal que él nos deja. Quizás esa reflexión, Frank, y otra vez el cuestionamiento de los medios de comunicación, yo creo que eso es uno de los elementos que durante su papado estuvo ahí, pero que creo que tenemos que rescatarlo. Y cuando digo medios de comunicación, digo al poder de la información. ¿Qué responsabilidad tenemos quienes manejamos información, quienes hacen opinión o de los medios de comunicación? La parte austera yo creo que es eso, ¿no? Es una reflexión también al consumismo, algo que Pepe Mujica también nos llama a pensar. Tú trabajas, te esfuerzas para qué, para conseguir qué, para cuál es digamos, la meta alcanzable de las personas para poder vivir con dignidad, con responsabilidad, con equidad.
inclusive con redistribución, porque si tienes mucho o ganas mucho, deberías pagar muchos impuestos, ¿sí? Para que eso te subvencione a la gente que no tiene y que le hace falta muchas cosas. Entonces, esta austeridad te lleva a la reflexión de lo físico y de lo económico. Nosotros trabajamos acá para qué? Para tener una vida digna, para tener la posibilidad sí, de cumplir tus anhelos, de garantizar futuro a tus hijas, a tus hijos, con educación, con salud, con gozo, con placer, pero ¿cuándo es suficiente? ¿Y cuánto necesitas para que sea suficiente? Necesitas tener una mansión de 5 estudios donde nadie ocupe los cuartos y esté solo, básicamente viviendo en una mansión con 3 carros, 5 carros, o necesitas vivir con dignidad, con tranquilidad, que te permita cómodamente, inclusive aportar para una redistribución de la riqueza, o queremos acaparar. Entonces, estas decisiones austeras, hablábamos hace un rato sobre toda la tradición del entierro de los papas, y tienen que ir en 3 tipos de ataúdes, y él eligió religiosamente uno de madera, mandó a cambiar muchas cosas, esta parte de la austeridad. Pero ¿para qué necesitas algo más de lo que necesitas? El confort, el dinero el confort que te trae el dinero, hasta cierto punto es verdad, pero ¿cuántos carros de cuántas marcas necesitas tener para tener confort? O necesitas, como sabemos de Pepe Mujica, que con su autito viejito que funciona y que funciona bien, ¿para qué? ¿Para qué tener algo más? ¿Para qué aspirar? Entonces yo creo que nos lleva a cuestionar esto, las aspiraciones de qué es lo que te hace feliz y cuánto necesitas para ser feliz. Y también esta enseñanza también de los salesianos, de la iglesia salesiana, donde también es el amor por el prójimo, por los demás, por los más necesitados. El Papa Francisco fue de los que fue a centrarse, a conectarse y a estar presente con la gente más necesitada y más estigmatizada de las sociedades. Personas presas, personas prostituidas, personas usando drogas, el lumpen de una sociedad que siempre pretende estar escondida, ahogada y hecha a un lado como que no existiera, mientras toda la parafernaria de dinero, de poder avalarte por las cosas que tienes, es lo que sirve y funciona ahora. Y ese es Se el podría legado, yo decir creo que, que, se podría decir también el combate a las desigualdades sociales, se podría decir también esta tónica al ser el primer papa latinoamericano, dicho sea de paso, en 1300 años de la fundación de la Iglesia Católica y todas estas cuestiones que ha venido teniendo una de las principales religiones a nivel mundial, incluyendo también este sentido de la izquierda, porque él se le ha visto muy cercano hacia los países progresistas de izquierda. Podría decirse que ese también es parte de su legado. por supuesto, a ver, pensemos, ¿cuál fue el primer país de su gira después de haber sido nombrado papa? ¿Cuál fue? Fue el Ecuador. El Claro. Ecuador fue el primer país que él visitó en su visita oficial. ¿Por qué visitó el Ecuador? ¿Qué sucedía en el Ecuador en ese entonces? ¿Y cuál era la cercanía fehaciente, palpable de un papa con una visión salesiana? Bueno, pongámoslo en términos políticos ahora, de unas inclinaciones socialistas de izquierda y no de derecha, porque además la agenda de Papa Francisco dentro de la iglesia fue una agenda claramente progresista, pese a la institucionalidad de la iglesia, pero una con inclinación clara, clarísima a la izquierda y al socialismo. Yo veía ahora en todas estas sí, fotos y cosas a raíz del fallecimiento del Papa, imágenes que te expresan más que las 1000 palabras, ¿no? La postura del Papa Francisco, lo que él irradiaba cuando estaba al lado o en la visita oficial de aquellos gobernantes que eran más cercanos a su ideología versus con las visitas que él tenía que tener, visitas oficiales, porque con una autoridad así tienes que tener esas visitas oficiales. ¿Cuál era esa postura? ¿Qué era lo que irradiaba el Papa Francisco? Y tú ves camaradería, comodidad, sonrisa, y en la otra casi que la obligación a cumplir la parte formal, ¿no? Y todo el protocolo que él tenía que cumplir y que los papas tienen que cumplir. Y se nota, hay cosas que se notan y se sienten. Y el Papa Francisco
les guste o no les guste, como Pepe Mujica, pertenecen a esta ala política de socialismo, de redistribución, de lucha contra la inequidad, contra la inigualdad, contra la violencia. Un papa dentro de la Iglesia Católica que puso a debatir temas desde su postura, que él decía y repetía: ¿quién soy yo para juzgar? Siendo él el papa, la representación de la Iglesia Católica, él repetía: ¿quién soy yo para juzgar a dos hombres o a dos mujeres, hablando de la homosexualidad, que se quieren y se aman? ¿Quién soy yo para juzgar y decir si eso está bien o si está mal, si eso es amor? Y empiezas a cuestionar y a contrastar con tus posturas paradigmas y cuestiones que estaban casi que intocables, que estaban permanentemente estructuradas en una institución tan jerárquica como la iglesia, y el jerarca mayor te viene a cuestionar esas cosas y te devuelve el cuestionamiento y te dice: ¿quién soy yo para juzgar? En la reflexión que nos deja, ¿quiénes somos nosotras y nosotros para juzgar el amor de otras personas? Hablando un poco de su postura sobre la homosexualidad. Y al mismo tiempo, ¿cuánto daño te hace juzgar y mancillar el buen nombre de una persona a raíz de la información y del poder mediático, donde te alimentas de eso? Le hablaba de la cropofilia, este amor por enlodarte, ¿no? En la mierda. Y él mismo lo decía, para poder sacar réditos económicos, políticos, del ensuciar el buen nombre o calumniar a una persona con algún fin que te permita a ti básicamente seguir ganando dinero y seguir aumentando tus bienes materiales, porque como que no es suficiente lo que yo te decía: el carro, la vivienda, la comodidad, la dignidad, porque tienes que aspirar a algo mucho más alto. ¿Y qué es esa aspiración? ¿A qué nos lleva a ese consumismo? Además, un papa súper ecológico y súper cuestionador con las estructuras de poder y cómo el mundo también se ha llevado a este consumismo. Entonces nos deja unos legados, nos deja unas enseñanzas. Ojalá que todas estas reflexiones que estamos teniendo durante este proceso, que va a ser muy complicado, Frank, nos lleve también a la reflexión, pero sobre todo la inspiración para poder seguir interpelando los espacios, disputando las narrativas y también la política. La política desde una visión socialista, salesiana, de izquierda, versus una ola de extrema derecha, de individualismo, de egoísmo, de cropofilia o cropofilia, y de autodestrucción para acaparar poder, para acaparar riquezas, mientras tenemos estas desigualdades inhumanas. El Papa Francisco nos deja humanidad, y yo creo que nos queda a nosotras y a nosotros aferrarnos de esa humanidad, pero también a politizarla con contenido político, valga la redundancia, esa humanidad. Porque sin esa conciencia social, sin esa estructura política, nos vaciamos y nos quedamos de verdad creyendo que mientras más carros tengas, que mientras más grande sea tu mansión, mejor ser humano o mejor persona eres, cuando hay que revertir todo eso y empezar a hablar de la redistribución, de la equidad y de las desigualdades. Con esta cerramos para ir a los siguientes temas y es en torno a que no se vio tan aprobado por algunas élites económicas, por algunos políticos. Y ahí, Tamara, te preguntaría, ¿qué decir de comentarios como de Milei, que en ciertas ocasiones fue muy despectivo en contra de el Papa Francisco y que ahora él se lamenta por haber perdido a uno de los grandes del mundo entero? ¿Qué decir de esta dualidad? ¿Qué decir de esta, no sé cómo decirlo de una manera, pero ha habido esos detractores del Papa Francisco que antes inclusive le decían hijo de tal, pero que ahora lamentan su muerte? Pura y llana hipocresía, Frank, pura y llana hipocresía. Milei es un pelmazo, no tengo otra palabra para definir a un presidente como él. Y una hipocresía de haber sido capaz de insultar, vilipendiar, no de una confrontación política de argumentos, sino del insulto, del adjetivo, al Papa Francisco por sus posiciones políticas, ¿no? Porque al final la Iglesia Católica, me van a decir, es una institución religiosa. No, también es una institución política
que hace política, que hace su religión a raíz de su visión política, que también tiene que acomodarse y reestructurarse en los desafíos de este mundo. Pero tenemos un contexto global súper complejo donde yo he hablado con amistades y analizando esto, un querido amigo hacía esta analogía, decía, hemos vaciado, ¿no?, de contenido la política y hemos llenado o hemos llegado a un momento donde los líderes políticos llegan al poder político, Milei, Trump, aquí en el Ecuador, Daniel Noboa, sin contenido político. Y cuando digo contenido político es con una ideología clara que te permita comprender. ¿Cómo miras tú el mundo? ¿Cómo consideras y concibes tú la equidad, la inigualdad? ¿Cómo consideras y miras tú la equidad de derechos, los derechos humanos? ¿Cómo consideras tú que una sociedad tiene que llegar a progresar, a construirse, a producir, a desarrollarse? ¿Con qué visión llegas? Y tenemos a Milei, a Trump, a Daniel Noboa, entre otros líderes, la extrema derecha en Europa, que ni siquiera tienen eso, que lo único que tienen es ambición individual, eso sí, dinero, ambiciones materiales, que comprarlo todo con el dinero, pensar en una forma de negocios. La humanidad para ellos es como un negociado y no una forma de vivir y de redistribuir y asegurar derechos a las personas. No, ellos lo ven como algo que tú tienes que controlar, el mercado, el dinero, para llamar a la libertad, algo con lo que mi lega no es viva, viva la libertad, carajo, ¿verdad? Cuando el Papa Francisco te habla que no puede haber libertad cuando hay hambre, no puedes tener libertad cuando eres discriminado, discriminado, no puede haber libertad cuando tienes guerras, no puede haber libertad cuando estás consumiéndote la tierra, extrayendo minerales y envenenando en ese proceso tu propia tierra, el agua, lo que te da de comer. ¿De qué libertad estamos hablando si no es una libertad atada a las cadenas de quienes nos dicen que es la libertad, atándonos las cadenas de ellos? Y del adjetivo, del insulto de mi ley ahora pasar a básicamente a alabar a un papa que está y que estuvo y estará siempre por el resto de los días de la humanidad en la historia que el Papa Francisco construyó en contra, o mejor dicho, al lado opuesto de la orilla política y humana de Javier Milei, a mí me parece pura y franca hipocresía, inclusive con un manejo quizás con tintes políticos y necesidad política que este señor en Argentina debe tener ahora, porque obviamente el Papa Francisco tenía sus detractores, pero también tenía al pueblo. O sea, siempre el pueblo, los más necesitados, los más desposeídos y las personas con muchos desafíos para sobrevivir y tener dignidad en su vida, terminan aspirando líderes como el Papa Francisco que te hablan de eso, pero también te hablan con conciencia, con educación, con filosofía, con historia, como decía mi gran amigo, que nos toca reconstruir, construir, poner en la mesa, porque no es suficiente hablar de libertad con TikToks y con likes para tener becas que te sirvan a estudiar cosas que te permitan tener más likes, ¿no es cierto? Sino que se trata de tener un compromiso con la humanidad, con el planeta, con la violencia, con la desigualdad, con la inequidad. ¿Y cuál es el legado de mi ley? Versus, no nos olvidemos lo del escándalo de las criptomonedas, versus el legado del Papa Francisco, Claro, que vivió en austeridad y que nos deja ese mensaje, ¿no? han sido las apreciaciones de Tamara Hidrobo en esta primera parte. Antes de ir a la segunda parte, amigas y amigos, recuerden suscribirse al canal, dejar su épico pulgar arriba, ya lo saben, aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales con en retrospectiva. A continuación le damos la cordial bienvenida a Jorge Cáceres, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, preguntándole primero, Jorge, sobre este hecho que ha conmocionado al mundo entero, que es sobre la muerte del Papa Francisco. ¿Qué decir al respecto? Se va uno de los papas más, más nombrados en los últimos años, primero por haber sido latinoamericano y segundo quizás por su tendencia hacia la izquierda, hacia el progresismo. Bienvenido. Muchas gracias a usted, Fran Pozo, y al medio de comunicación que nos permite nuevamente establecer contacto con la ciudadanía y expresar nuestras opiniones y puntos de vista. Ciertamente,
el mundo entero se encuentra afligido por la muerte de un pontífice que resultó afín a determinadas tesis que mantiene los pueblos oprimidos y que mantienen eh, el mundo para lograr sociedades más justas, equitativas, sin exclusiones, con la participación de los ciudadanos comunes y corrientes. Yo creo que el legado del Papa Francisco va en torno fundamentalmente a este acercamiento hacia los sectores más vulnerables del mundo. El segundo elemento me parece que es su profunda preocupación por el ambiente, una preocupación que inclusive la expresó a través de un documento que suscribió años atrás, el que hace una defensa de la naturaleza y alerta al mundo entero respecto a las dificultades que podríamos tener si seguimos utilizando los recursos naturales sin ningún cuidado. Esto, el segundo elemento, me parece muy importante. El tercero tiene que ver con que esta voz papal, que es una voz de fe, que es una voz que tiene un prestigio moral fundamentalmente, apuntó a la necesidad de que eh, pensemos siempre en el ser humano, pensemos en su bienestar, pensemos en la posibilidad de su desarrollo como tal. Entonces, estos elementos me parece que son altamente relevantes en la gestión que tuvo el Papa. Ciertamente que no pudo celebrar un concilio que modifique la estructura clerical, la estructura de la curia, el tema financiero que siempre ha agobiado al Vaticano, pero creo que con sus decisiones, con sus opiniones, ha señalado lo que yo expresé en momentos previos a esto. Y ciertamente nos aconjugoja, pero fundamentalmente esperamos que esta política que se dará en torno a la nueva elección del Papa nos sirva y permita que el sucesor de Francisco sea también un papa con una orientación parecida a la que tuvo Francisco. Ciertamente que nunca hay continuidad, cada papa imprime su sello, pero aspiramos que el nuevo papa no responda a estos presagios de algunos presidentes de potencias mundiales, que es la presencia de papas con una orientación, con clara orientación a políticas absolutamente conservadoras, claramente conservadoras, de extrema derecha. Quiero solamente terminar este análisis señalando algo que me ha extrañado y me ha hecho preocupar inmensamente. Un conjunto de sacerdotes, de prelados de varios países, hacían un conversatorio en donde hacían plegarias porque muera el Santo Padre, plegarias, porque todos ellos se sumaron de diferentes sectores, de Estados Unidos, de Europa y de otros sectores del mundo, diciendo, nosotros también nos sumamos, yo también me sumo a las plegarias para que le recoja en su seno el Señor. Estaban gustosos porque se produzca la muerte del Padre lo más antes posible. Del Papa Francisco. Esto expresa cómo existió una oposición tenaz, fuerte e inmensa de parte de los mismos prelados que dominan muchas veces la burocracia del Vaticano. Podría ser también parte del legado del Papa Francisco el combate a las desigualdades y este acercamiento más hacia los más empobrecidos. Y lo digo porque sus discursos, la gran mayoría, eran hacia ese sentido. Podría ser esto una de las razones por las cuales algunos cardenales, algunas personas de las que usted había manifestado, deseaban que el Papa Francisco muriera. Efectivamente, efectivamente, muchos sectores de la iglesia han mantenido desde muchísimo tiempo, desde siempre, han mantenido una postura respecto a que la religión no debería intrometerse en los problemas económicos y sociales del mundo entero. Pero ciertamente,
los problemas sustantivos del ser humano tienen que ver con la desigualdad, tiene que ver con lo que el Papa decía, no es posible que sigamos teniendo descartables en el mundo. Descartables son los migrantes. Tuvo una fuerte oposición a esta política antimigratoria que se presentaba en Europa y en otros países del mundo. Tuvo una fuerte posición a favor de todo este conjunto de descartables. No se olvide que conversó con parejas lesbianas, con parejas homosexuales y que tuvo acercamiento, no autorizó precisamente matrimonios de este tipo, pero efectivamente señaló que no es posible seguir manteniendo en el mundo descartables. Y claro, aquí vemos cómo ha crecido la pobreza a nivel mundial. Estados Unidos dice que el 1% tiene más del 80, del 85% de toda la riqueza. Y evidentemente los sectores medios, los sectores empobrecidos, sufren una crisis inmensa, una crisis que se genera con falta de educación, de salud, de alimentación. Estos son los descartables. Los descartables son los pueblos que no tienen acceso a voto, los descartables son los que no tienen acceso a reclamar sus derechos. Y entonces el Papa Francisco hizo importantes declaraciones. Ciertamente que su voz es una voz más bien moral, una voz ética que plantea al mundo estos desafíos. Pero es importante tener voces de esa naturaleza, porque otras voces finalmente han estado ligadas. Recordemos, en siglos pasados han estado ligadas a la Inquisición, han estado ligadas a la opresión, han estado ligadas al sojuzgamiento de los pueblos. La misma conquista española en América Latina significó eso. Cristóbal Colón con la espada y los curas con la cruz para dominar a los pueblos que conquistaban, para extraer sus riquezas. Entonces, esta ha sido la práctica. Francisco viene de una experiencia en la cual se liga a los sectores pobres en Argentina, en la cual se liga con comunidades religiosas de base, y él mismo tiene un comportamiento que se aproxima a la humildad. Y no se aproxima a la humildad simplemente para hacerla comentarios de que esto es lo que vive el pueblo y esto es lo que vive Jesús. No, para decirnos que esa es la práctica que deberíamos tener, una práctica ligada a los humildes, ligada a solucionar los problemas de la desigualdad, no ligada solamente a enunciarlos, no ligada a hacer tres rezos de rosario y se soluciona todo, no ligada a las procesiones para que esto una virgen, un santo venga y solucione el país. No, ligado fundamentalmente a que se rompa este sistema oprobioso que muchos le denominan capitalismo, que otros lo dicen neoliberalismo, etcétera, pero que en definitiva es la ruptura de la desigualdad en el mundo. La institución del Vaticano, al ser un país, también ha tomado decisiones políticas y también ha tenido contradictorios. En este caso, el Papa Francisco, ha habido algunas personas, como usted lo ha manifestado, le han deseado la muerte y ha habido presidentes como Javier Milei. ¿Por qué lo menciono? Porque Javier Milei, presidente argentino, el Papa Francisco, Papa argentino, y varios improperios que le lanzó Milei al Papa Francisco, inclusive le dijo hijo de tal, pero ahora lamenta su muerte. ¿Qué decir al respecto de Javier Milei y esta doble forma de expresarse en contra y a favor del Papa Francisco? Es una actitud de hipocresía absoluta, una hipocresía absoluta. Ciertamente, los presidentes que tienen una tendencia de derecha, una ideología es contraria al ser humano, una ideología que es contraria al ejercicio de derechos, no les molestaba la presencia del Papa Francisco, les molestaba los escritos que él tenía, les molestaba la aproximación hacia el bien común y hacia señalar que el problema sustantivo en el mundo es la desigualdad, es el capitalismo, es el neoliberalismo. Esto lo dijo de manera clarísima. Por eso el Papa Francisco le indilgó el hecho de que el Papa y sus acólitos, decía, refiriéndose a quienes estaban muy cercanos, eran precisamente los delegados, los enviados del enemigo,
los enviados de Lucifer. Y hoy tenemos precisamente entre uno de los posibles papas, uno de los candidatos que fue indicado precisamente con esos epítetos. Por lo tanto, esperamos que estas realidades políticas, económicas, que se está discutiendo en este momento alrededor de los 137 cardenales, que son aquellos que pueden elegir al nuevo pontífice, logren conciliar una posición que esté a favor de las tesis no de la izquierda y la derecha, a favor de las tesis del ser humano, a favor de romper la desigualdad, a favor de levantar estas voces necesarias, estas voces morales necesarias para detener el avance increíble, el avance poderoso, el avance fuerte de tesis de carácter neoliberal que no son otra cosa que la ruptura de los derechos de los ciudadanos. Trump ya se ha adelantado a señalar que él tiene un candidato. Perdonen, el señor Trump no tiene la autoridad moral para enunciar quién podría ser el Papa próximo que gobierne la Iglesia Católica. Y ciertamente, con esto concluyo este análisis. Lamentamos la muerte del Papa, pero creo que tenemos que seguir con la práctica que él nos ha planteado, que debemos volver a esa posición de la iglesia que nos enseñó Monseñor Leonidas Proaño, que nos enseñó Monseñor Romero, que nos enseñaron estos ilustres sacerdotes que estuvieron junto al pueblo. Yo tuve el honor de estudiar en algún momento con el Monseñor Bernardino, perdón, con el Papa, con el obispo de los pobres, con el obispo de los indios. Y esta fue una experiencia inolvidable, una experiencia que me acercó precisamente a conocer la realidad social y económica de este país, porque con él se practicaba precisamente no la caridad por la caridad, sino se practicaba la organización, se practicaba la formación para generar conciencia social. Monseñor Leonidas Proaño enseñó eso, formarnos y plantearnos una acción de resistencia pacífica, de resistencia frente a las actitudes que han tenido los gobiernos de ese entonces. Y hoy sigue vigente la necesidad de que la iglesia vuelva hacia los pobres, que la iglesia con su doctrina social vuelva hacia los humildes y menesterosos de este país y del mundo entero. Para quienes no somos creyentes, el Papa Francisco trató de acercarse porque una de sus frases célebres fue: es mejor ser ateo que ser un mal cristiano. Y también se lanzó algunas frases en torno a ello. Quizás esta fue la forma de acercar a todos para una mejor convivencia. No le llamo tolerancia, porque tolerar es otra cosa, sino tener una mejor convivencia, tanto sean judíos, sean católicos, apostólicos y romanos, sean cristianos, sean ateos, porque a la final de cuentas todos somos seres humanos. Quizás ese también fue el fin del Papa Francisco. El punto de convergencia de los religiosos y no religiosos, de las diversas organizaciones religiosas, a mi juicio es el ser humano y su posibilidad de desarrollo, el ser humano y su posibilidad de ejercicio de sus derechos, el ser humano y su posibilidad de trascender en el mundo. Este es el punto de convergencia. Yo creo que el Papa Francisco apoyó muchísimo esta tesis, una tesis que significa que usted, yo y otros que tenemos y profesamos diversas orientaciones religiosas, unos ninguna y otros una creencia absoluta en esta fe, sea cual fuera, nos acercamos precisamente para decir qué sucede en el mundo, qué sucede en mi patria, qué sucede en mi entorno. Y cuando vemos qué sucede en nuestro entorno y decimos, esto es producto de la maldad de unos y de la bondad de otros, decimos no, esto no es así. No es que en un sector hay buenos y en otro sector hay malos. La convivencia social significa fundamentalmente que exista equidad, fundamentalmente que exista ejercicio de derechos.
¿no es cierto? Y entonces ahí está el punto de convergencia. Ahí es cuando nos unimos para desarrollar acciones que permitan el bien común, que permitan el respeto a la naturaleza, el respeto al ser humano, el respeto a su desarrollo. Por lo tanto, yo creo que las pláticas, las intervenciones, las visitas que desarrolló el Papa Francisco a los diferentes países tuvieron que ver con esto, implementar acciones que posibiliten juntarnos más allá de nuestras propias diferencias. Esto es muy importante porque hoy vemos que no se trata de pelearnos, no se trata de pelearnos entre cristianos y no cristianos, se trata de entender cuál es la realidad concreta en la que vivimos y a partir de esta desarrollar acciones que nos permitan ejercer esto que es lo trascendente, ejercer la capacidad de ser seres humanos que siendo una realidad biopsicosocial, deben tener entonces satisfacciones, deben tener realidades que faciliten su desarrollo social. ¿No es cierto? Que significa tener un empleo digno, su desarrollo social que significa tener relaciones con los demás, su desarrollo social que significa tener seguridad social, tener educación, biológico porque significa tener salud, biológico significa tener salud, tener bienestar, tener posibilidad de medicación, tener posibilidad de atender estas necesidades propias del ser humano. No somos unos seres para siempre y acabados. ¿No es cierto? Eh, eh, y psicológica, biopsicosocial he dicho, y psicológica, porque requerimos que este ser humano, su intelecto, sus afectos, no sean interferidos como se está dando este momento. Una interferencia clara en la psiquis, en el aspecto psicológico del ser humano, es esta estructura de miedo que existe en el país, que existe en el mundo entero. Un miedo, hoy tenemos miedo a salir porque las bandas delincuenciales nos van a afectar. Tenemos miedo porque hay una intención de persecución que no es individual, es colectiva. Tenemos miedo porque se lleven nuestros recursos. Tenemos miedo porque no sabemos qué va a suceder más adelante. Por lo tanto, esto es una afectación gravísima a la salud mental del ser humano, una afectación que además tiene que ver también con el tema cognitivo. Tiene que ver con el tema cognitivo porque ciertamente si yo todos los días, todos los momentos, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, desarrollo una narrativa específica, lo que estoy haciendo es intoxicando. Lo que estoy haciendo es afectando los elementos cognitivos del ser humano. Por lo tanto, estamos afectando los afectos más íntimos. El amor ya no hay. La solidaridad ya no hay. Porque hay individualismo, porque hay miedo, porque hay temor y esto genera afectación, grave afectación en la psiquis del ser humano. Por lo tanto, yo vuelvo al tema, ¿no es cierto? El desarrollo, el punto de convergencia es el ser humano y el punto de convergencia es su desarrollo biopsicosocial en condiciones que le permitan ser esto, ser humano, no máquina. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano.